decía, esta siempre yo la he considerado mi casa, es más, cuando estuve por acá y siempre que teníamos alguna reunión y decían, de pie los de San Luis, de pie los de la San Nicolás, yo siempre me paraba las dos veces porque siempre los he considerado mis dos casas, así que estando aquí con ustedes me siento siempre como en casa. Bueno, bendecido día para todos. Esta mañana, hermanos, tenemos el privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, es algo que repetimos constantemente en nuestro diario vivir, todos nosotros. Y es que muchas veces pasamos en algunos círculos viciosos o en otros casos en unos círculos virtuosos. Y esta mañana vamos a meditar un poco en eso y cada uno de nosotros va a analizar su vida a la luz de estos dos temas. Pero antes de iniciar les quería mostrar mi casa. Bueno, esa no es mi casa, ¿verdad? No sé si algunos me tienen en las redes sociales, vieron que en estos días que anduve por algunos lugares por ahí, publiqué una fotografía en ese lugar. Tal vez no todos lo conocen, pero para todos aquellos que están involucrados en la arquitectura o que estudian arquitectura, esa casa fue lo que más estudiaron. Porque esa casa es muy importante, es un ícono. Esa la construyeron, aunque se ve bastante moderna, allá por 1930. Y la construyeron justo sobre una cascada. Esa casa revolucionó totalmente la arquitectura en Estados Unidos y si pueden ver tiene unos voladizos bastante largos y tiene muchos elementos que no eran de esa época, pero que transformaron la arquitectura. Y el arquitecto encargado de esa obra es ese señor que está por ahí y se llama Frank Lloyd Wright. Y por todas las obras que este arquitecto hizo, y esta que es su obra maestra, fue llegado a conocer como el padre de la arquitectura moderna. ¿Y por qué me llama la atención todo esto, hermanos? Porque esta casa, construida hace muchísimos años, hace más de 90 años, la han tratado de conservar. Y al principio dijeron, bueno, vamos a conservarla por unos 50 años. Y le estuvieron invirtiendo dinero para conservarla por 50 años. Pero luego vieron que es tan importante como un símbolo de Estados Unidos que le han seguido invirtiendo y ahora van cerca de los 100 años. ¿Por qué han invertido tantos recursos en mantener esa casa todavía en pie? Porque hay algo que está muy dentro del corazón de todos nosotros, algo que es parte del ADN del ser humano y es esta palabra, trascender. Todos queremos trascender en algún espacio de nuestro corazón, está ese deseo de poder dejar un legado, de que nuestro nombre sea recordado. Y si no, veamos cómo al estadio le ponemos Juan Francisco Barraza, al Charlé igual el nombre en honor a otra persona, a las calles les ponemos nombres de personas, hacemos estatuas, y es que en el corazón del ser humano existe esa necesidad de trascender, de que el nombre no sea olvidado. Y todas aquellas personas que han dejado algún legado importante en la humanidad tienen algún recordatorio de alguna forma. En nuestro caso, nosotros recordamos a una persona que tiene un impacto no solamente en el cristianismo, sino en todo el mundo. Y este ha sido Abraham. Nosotros recordamos a Abraham como el padre de la fe. Aquel señor era el padre de la arquitectura moderna, pero Abraham es conocido como el padre de la fe. Y no es para menos porque es una persona que fue utilizada por Dios de una forma muy especial. Y Abraham llevó la obra de Dios a través de la fe que lo llevó a ciertas acciones. Acciones increíbles como la que podemos ver en esa pintura en la cual refleja aquel sacrificio que en su momento estaba dispuesto Abraham a ofrecer poniendo a su hijo Isaac, ya que Dios se lo había pedido en aquel momento. Y reconocemos a Abraham también porque a él se le fue entregado por parte de Dios una misión muy importante y una promesa muy importante. Y eso la vemos en Génesis 12:1, en la cual Dios habla con Abraham y le dice,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y ahí vemos la grandeza de la promesa que Dios había entregado a Abraham, promesa que llega hasta nuestros días. Sin embargo, como lo dijo el hermano que estuvo acá el domingo pasado, cada rosa tiene su espina. Y la vida de Abraham, aunque hoy la vemos como algo, como un ejemplo para todos nosotros, no es que haya sido tan fácil. Hay una palabra que me gusta utilizar para esto en específico, es soledad. Porque la soledad puede involucrar muchísimas cosas más, no solamente estar solo. Alguien puede sentirse solo estando acá entre todos nosotros, puede sentirse solo en medio de muchas personas. Pero la soledad involucra algo mucho más grande. Yo la veo como un vacío, como una insatisfacción en el corazón del hombre. Y todos de alguna forma, todos tenemos algún tipo de insatisfacción, algún tipo de vacío con el cual andamos cargando. Abraham recibió una promesa divina, la cual era que de él iba a salir una nación grande. Entonces imagínense que Abraham recibe esa promesa y se queda esperando a ver si Sara a la semana comienza con náuseas. Y ve que no tiene náuseas, Sara. Bueno, entonces espera un mes y las náuseas todavía no aparecen, no hay embarazo. Luego espera un año y nada. Y sigue esperando más años y todavía nada. Abraham recibió la promesa a los 75 años. Sin embargo, el tiempo pasaba y la espera se hacía mucho más larga. Imagínense las oraciones de Abraham en aquel momento. Si nosotros cuando tenemos alguna queja o algo que nos constriñe el corazón, algo que deseamos, algo que estamos pasando por algún momento difícil, lo estamos llevando constantemente en oración. Imagínense a Abraham por cerca de 25 años llevando esa misma oración a Dios, llevando esa promesa que Dios le había hecho y que aún no recibía. Y en el corazón de Abraham estaba todavía ese vacío. Ese vacío en el cual nosotros podemos caer también y podemos llegar a cometer medidas desesperadas. Abraham en su caso, sabemos la historia de que trataron de poner la mano del hombre, la mano de ellos, ya que no veían la promesa cumplirse, y Sara presta a su criada Agar para que por medio de ella pueda haber una descendencia para Abraham. Y sabemos que esa decisión desesperada en la cual el hombre trata de tomar la iniciativa no sale bien. Y en el corazón de Abraham seguía esa soledad. Esa historia de Abraham yo la relaciono bastante con una historia de este escritor colombiano llamado Gabriel García Márquez. Él escribió una novela de las que más han perdurado en la historia reciente de la literatura y de las que más han tenido impacto, porque las historias que perduran, estas se quedan en la gente porque reflejan una parte de lo que hay en el corazón de nosotros. Si una historia se vuelve importante, es porque nos refleja algo de lo que hay en nosotros. Y en esa historia, él relata a un hombre, José Arcadio Buendía, que de repente con su esposa deciden marcharse del lugar donde viven, similar a Abraham. Y muchos amigos de ellos también se van en esa aventura. Y luego, para los que conocen la historia, fundan aquel famoso lugar llamado Macondo, después de que llegan a un lugar que escogen para vivir y se quedan allí. Sin embargo, aquí hay un guiño del escritor hacia la Biblia. Y García Márquez lo escribe de esta forma: varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, emocionados con la aventura, desmantelaron sus casas
y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Si se fija aquí, él usa la palabra de Dios y la transforma en el otro sentido. Porque en el caso de Abraham nosotros vemos que Dios lo llama y Dios lo manda. En este caso es una persona que toma su iniciativa propia sin la presencia de Dios. Y la promesa de Dios es importante, porque la promesa de Dios significa la presencia de Dios en los planes de esa persona. Entonces podemos ver un contraste. Abraham, llamado por Dios, y una familia que no tiene a Dios. Y esta familia de los Buendía comienza a entrar en círculos y círculos viciosos. Un círculo vicioso es cuando una acción negativa nos sigue llevando a otras acciones negativas. Si yo me robo algo y no quiero ser descubierto, entonces caigo en otro pecado adicional que es mentir. Y así uno a uno voy incrementando la cantidad de errores en mi vida. Entonces un círculo vicioso es cuando una acción o una actitud negativa nos va llevando hacia otra negativa. Y aquella familia, una vez que se asentaron en Macondo, recibe una profecía de un alquimista. Y esa profecía no la podían descifrar. Entonces, generación tras generación trataban de descifrar esa profecía, pero no lo lograban. Y había algo que se repetía en cada una de las generaciones. Además de que se repetían los nombres, porque la mayoría se terminaban llamando José Arcadio Buendía o Aureliano Buendía, además de que se repetían tanto los nombres, se repetía un patrón de soledad. Y cada uno se recluía en su propio espacio, en su propio mundo, en soledad. Esa imagen refleja uno de los personajes principales, el cual es Aureliano Buendía, el cual tenía un taller, y en ese taller se dedicaba a hacer pescaditos de oro. Y una vez que hacía los pescaditos de oro, iba y los vendía, y con el dinero que recibía, compraba oro para seguir haciendo más pescaditos de oro. Y los vendía y volvía a comprar más oro para seguir haciendo más pescaditos de oro. Y su vida se había convertido en un círculo. Pues llegó al punto donde ya nadie le compraba sus pescaditos de oro. Entonces, cuando se quedaba sin oro, derretía todo el oro que tenía, todos los pescaditos, y volvía a hacer pescaditos de oro. Y muchas veces eso refleja lo que hay en la vida de la humanidad cuando entramos en círculos repetitivos, en patrones sin fin. Al final de la historia, cuando queda el último de los sobrevivientes de esa familia, este está tratando de descifrar la profecía que habían recibido. Y en el último momento, antes de que un viento solano derribara la casa donde estaba y muriera este último sobreviviente, logró descifrar la profecía. Y esta es la frase principal de esa novela que tiene un impacto muy fuerte. Y dice acá el escritor: porque las estirpes, o sea, las familias condenadas a 100 años de soledad, no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Triste, ¿verdad? Pues pareciera que esa profecía se cumple en la humanidad. Algunos tal vez tuvimos el privilegio de poder haber nacido en un hogar cristiano y de alguna forma nos han guiado hacia donde estamos. Pero hay personas que tal vez no han tenido esa oportunidad. Hay personas que han nacido en medio de ambientes oscuros, prostitución, drogadicción y muchas cosas más. Y esta gente puede estar inmersa en diferentes círculos viciosos. Sin embargo, cada uno de nosotros también que estemos en diferentes círculos viciosos, en diferentes etapas de soledad. Todos nosotros en algún momento tenemos algún deseo no cumplido, algún vacío en nuestro interior, algo que nos aqueja. Y como todas estas personas que están en algún círculo del cual no pueden salir,
podemos ver cómo en la humanidad existe algo que muchos llaman injusticia. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tanta injusticia si existe Dios? Pues la respuesta está desde el inicio de la creación. Maldita será la tierra por tu causa, porque el hombre desobedeció a Dios. Iniciando desde Adán, y cada uno de nosotros hemos sumado nuestro granito de arena, hemos traído esa maldición a la tierra. Por el error, por la desobediencia de todos nosotros, es que hay tanta maldad. Pareciera que estas personas, o que muchas personas se cumple esa profecía que hace el escritor, de que las estirpes no van a tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Y el escritor, por esta novela, llegó a recibir un premio Nobel de literatura, que es el premio más importante al cual se puede aspirar. Y a la hora de recibir el premio, él recapacita y trata de llevar un mensaje esperanzador, un mensaje en el cual dice sí hay esperanza para las personas. Y al final de su discurso dice esto: para que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces él, en su corazón, él reconoce que debe haber una oportunidad, debe haber alguna forma de poder salir de esos círculos viciosos en los que nosotros podemos caer. Y Abraham estaba sumido en eso. Abraham estaba en un círculo del cual no podía salir. Pero llega el momento en el cual Dios hace un pacto con Abraham. Y en aquella época no habían contratos, no había otra forma de dejar escrito un acuerdo. Entonces lo que se hacía es que se partía un sacrificio y las personas que hacían el acuerdo pasaban en medio de las partes que estaban cortadas del sacrificio. Y eso era un ritual, un símbolo de que había un pacto. Pues a Abraham se le aparece Dios y hace lo mismo y le pide que haga sacrificio. Y una antorcha en la cual estaba la presencia de Dios pasa en medio de aquel sacrificio al cual Abraham había preparado para Dios. Y entonces habla Dios a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, multiplicaré en gran manera. Y todos sabemos el resto de la historia en la cual se cumple toda la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Pero el pacto de Dios, que es un pacto unilateral, o sea, lo hace Dios independientemente de la decisión que hubiera tomado Abraham, Dios hizo el pacto y lo iba a cumplir. Sin embargo, le demanda esto: anda delante de mí y sé perfecto. Dios demandaba algo de Abraham y demandaba que él estuviera en su presencia y que buscara la perfección, que buscara cumplir con los mandatos de Dios. Nosotros, en cambio, tenemos otro pacto distinto, y este pacto es por medio de Jesucristo. Y la noche que fue entregado Jesucristo dijo: esta es mi sangre, y en esta sangre es un nuevo pacto con ustedes. Y aquella noche Jesús fue entregado a las autoridades, y durante todo el interrogatorio, y durante todos los azotes, y durante toda la crucifixión, Jesús no se quejó. No hubo ninguna queja. Pero llega el momento donde Jesús hace esta pregunta: ¿por qué me has abandonado? Y es que en aquel momento Jesús estaba cargando con sus pecados, con mis pecados, con los pecados de toda la humanidad. Jesús estaba cargando con el vacío de todos nosotros en nuestro interior. Y al igual que Abraham, Dios le dice: quiero que andes delante de mí. Jesús nos dice a nosotros: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Entonces el pacto de Jesús está hecho para todos nosotros. Dios nos abre la posibilidad para poder romper aquellos círculos viciosos en los cuales nosotros hemos incurrido, pero demanda algo de nosotros también. Y dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esos círculos viciosos, hermanos, esos momentos de soledad, pueden representarse de diferentes formas en cada uno de nosotros. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que me pasaba a mí. Y es que llegó el momento donde yo me gradué y pasó un tiempo donde tuve algunos trabajos, pero luego había una especie de crisis y no salía trabajo por ningún lado. Y yo oraba y oraba a Dios, pero esa bendición, ese trabajo nunca llegaba. Yo creo que es algo por lo cual muchos profesionales hoy en día pasan también. Pero llegó el día donde yo le dije, Dios, te pido que este día pueda conseguir trabajo. Y eso fue en la mañana. Por la tarde no había conseguido absolutamente nada. Y esa tarde yo me dirigía hacia San Luis de la Reina. Entonces viajé allá y al llegar a la puerta de la casa estaba ahí Noé y me dice, hermanito, te conseguí un trabajo. Y vemos cómo esos círculos viciosos en ese momento, para mí, no haber conseguido un trabajo era un vacío en mi interior. Para otras personas puede ser distinta. Puede ser la pérdida de un familiar, enfermedades y diversas cosas que nos puedan aquejar. Y son círculos en los cuales podemos caer. Pero, como vemos, a través de Cristo nosotros podemos salir de esos círculos. Pero para poder salir de un círculo vicioso y llegar a un círculo virtuoso, que un círculo virtuoso es exactamente lo opuesto. Un círculo virtuoso es cuando una acción positiva nos sigue llevando a más acciones positivas, a más cosas positivas. Si usted emprende algo bueno, eso le puede generar más cosas buenas. Por ejemplo, en San Luis de la Reina comenzamos con unas reuniones para liderazgo y sin darnos cuenta estaban surgiendo muchas cosas que nosotros no esperábamos, porque se convirtió en un círculo virtuoso, cosas buenas que generaban más cosas buenas. Pero para poder romper esos círculos viciosos y generar círculos virtuosos, son necesarias ciertas decisiones. Y la primera es seguir a Cristo. Como le decía el versículo anterior, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, seguir a Cristo. Así como lo hizo Abraham, le dijo Dios, anda delante de mí, así cada uno de nosotros somos llamados a seguir a Cristo. Segundo, confiar en Cristo. Y confiar en Cristo no es confiar necesariamente en que Cristo, que Dios, va a cumplir nuestros deseos. Confiar en Cristo es la forma en la que Job confió en Cristo. ¿Y cuál fue esta? En medio de su enfermedad y durante muchos capítulos del libro de Job, está la pregunta de la justicia o la injusticia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a Job? Lo toma y lo lleva por un viaje por toda la creación, le muestra cómo Dios sostiene todo el universo. Y ahí se da cuenta Job de que la sabiduría de Dios sobrepasa su entendimiento, su capacidad de entender. Confiar en Cristo es lo mismo. Es saber que a pesar de que estemos en dificultades, la sabiduría de Dios sobrepasa eso. También tenemos hábitos y ser radicales. Y aquí voy a sumar todo esto en una sola historia. Yo soy un cristiano de tercera generación. O sea que mi abuelo fue quien comenzó en esta carrera en la cual ahora nosotros continuamos. Estaba mi abuelo en Honduras, se habían ido a vivir por allá un tiempo. Y entre el conflicto entre Honduras y El Salvador, lo toman preso y lo llevan a cierto lugar. Y él ve que cierto hombre estaba predicándoles
En aquella época había una religión dominante en todo el mundo, era la Iglesia Católica. Pero vio a un hombre predicando y llega un sacerdote y trata de detenerlo. Y le llamó la atención de que el sacerdote no pudo detener a aquella persona con sus argumentos. Entonces en él nació algo, nació una espinita. Entonces decía, tal vez todo lo que he creído no es como yo había pensado. Y comenzó él una búsqueda de la verdad. Y llegó a cierta religión y estuvo ahí por un tiempo, pero él seguía buscando. Y comenzó a mandar cartas, mandó cartas a nuestra iglesia, hasta que al fin él logró decidir, este es el lugar donde yo quiero estar. Pero él tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que tomar decisiones radicales. Tuvo que negarse a sí mismo, negarse a decir yo soy esto, despojarse de ello y emprender lo que él realmente creía que era cierto. Y esa decisión que él tomó pasó a la siguiente generación. Y pasó a la siguiente generación y está pasando a otra generación más. Los círculos virtuosos son necesarios. Abraham confió en Dios y fue bendición para toda la humanidad. Jesús se entregó para romper el círculo de maldición que había en nosotros y eso lo hizo para toda la humanidad de generación en generación. Ahora la pregunta, si yo tengo un círculo vicioso, si yo estoy inmerso en una situación repetitiva en la cual cometo los mismos errores, o en la cual tengo los mismos problemas, o en la cual tengo la misma enfermedad, ¿qué debo hacer yo? Vimos los pasos anteriores, seguir a Cristo, confiar en Cristo, pero hay que tomar acción en nuestras vidas. ¿Y qué pasa una vez que tomamos acción en nuestras vidas, una vez que tomamos decisiones? ¿El día siguiente se resuelven las cosas? ¿O cuándo recibiré mi promesa? Nosotros nos bautizamos y al día siguiente de bautizarnos, el mundo sigue girando de la misma forma. La misma enfermedad está ahí, los mismos problemas familiares, las mismas tentaciones que nosotros recibimos y podemos mantenernos en el mismo círculo vicioso. Pero es nuestra decisión poder romperlos. Y ahora surge esa pregunta, ¿cuándo recibiré mi promesa? Si vemos el caso de Abraham, a ese le prometió una nación grande, una nación que fuera de bendición para todos. Incontable la cantidad de personas, como el mar, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, incontable. Ahora pregunto, ¿a cuántos de esa generación logró ver Abraham? Solamente logró ver a uno, a Isaac. Porque la promesa de Dios era aquella palabra que vimos al principio, era trascender. Los círculos que nosotros comenzamos a crear con nuestras decisiones, no necesariamente vamos a ver los resultados al día de mañana o a corto plazo. Las decisiones que nosotros comenzamos a tomar hoy en día van a tener resultados en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Cada una de las decisiones, cada actitud con la cual nosotros enfrentamos nuestros problemas va a tener resultados en las futuras generaciones. En el libro de Hebreos, nosotros vemos aquella galería de la fe en la cual se muestran a todas las personas que Dios utilizó para hacer cosas maravillosas, milagros increíbles, guiar a su pueblo y muchísimas demostraciones de poder por parte de Dios. Sin embargo, de todas estas, en Hebreos se dice, conforme a la fe
Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El llamado que Dios nos hace a través del ejemplo de todos estos, a través del ejemplo de Abraham, es que en nuestra mano está un poder grandísimo, que es el poder de las decisiones, de lo que hacemos, de la actitud que tomamos y si decidimos seguir a Cristo o no. Y esa decisión va a afectar a todas las generaciones que van después de nosotros, va a afectar a las personas con las cuales nosotros nos relacionamos y va a afectar a todo nuestro entorno. La única forma de romper los círculos viciosos, como lo hizo Abraham, como lo hizo en su momento y en su medida también mi abuelo, es tomar esas decisiones radicales, decidirnos totalmente por Cristo. Y entonces podremos entender y podemos reformular aquella frase de la novela y podríamos transformarla a esto, que para esto vino Cristo, para que las familias que antes estábamos condenadas a una eternidad en soledad, tengan por fin y para siempre una verdadera oportunidad en Cristo Jesús. El llamado, hermanos, es para que todos podamos tomar esa decisión, cada uno en nuestra etapa. Si hay una persona que aún no ha decidido seguir a Cristo, esa decisión la tiene en su mano para poder cambiar radicalmente su vida, pero no solamente su vida, sino la vida de todas aquellas personas a las cuales éste afecta y trascender. El llamado, hermanos, en esta mañana que nos hace Dios a cada uno de nosotros, es que cada uno de forma individual trascendamos y que llevemos ese cambio y generemos ese cambio y comencemos a generar círculos virtuosos para Dios, pero también hay un llamado para la iglesia, que la iglesia pueda ser ese ente que genere esos cambios que afecten a la humanidad y que afecten a las próximas generaciones. Ese es el llamado, hermanos. Esperamos que podamos transformar esa frase para que las familias que antes estábamos condenadas a una eternidad en soledad, podamos por fin tener en Cristo una oportunidad de un cambio radical en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos.